La percepción del tiempo depende de la conciencia. O sea, un ser común, como vos, como yo, la experimenta en forma lineal, mientras que una persona con el don de la clarividencia que tenía ella, podía moverse entre sus capas, podía literalmente navegar entre sus capas y negociar con habitantes de esas capas de realidad. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Pax 33 en un nuevo programa de Entre Mates y Arepas. Sí, ya estamos en la segunda semana del mes de abril. Estamos a miércoles 9 de abril y pues nada, vamos galopando, disfrutando este mes de abril, el cuarto mes de este 2025 que ha sido un año realmente interesante, trae cosas muy positivas, trae cosas muy retantes. Acabamos hace un par de semanas de salir de un eclipse, tuvimos otro eclipse en el mes de marzo y por eso hemos querido tocar un tema muy importante que a mí me ha apasionado desde que yo era niño, desde que yo tenía 5 años y tuve la oportunidad de tener mi primera conversación realmente prolífica y transformadora. Yo diría que desde ese momento yo desperté y tuve la oportunidad de conversar a profundidad con mi padre. En aquel entonces que lo agarré fuera de base, yo recuerdo que mi papá tenía 35 años aproximadamente y pues nada, irónicamente fue la edad en la que mi padre también falleció. Cuando yo tenía 34 años, mi papá partió de este plano terrenal. Yo diría que por ahí hay algo de causalidad y probablemente del destino, pero precisamente ese es un tema del cual vamos a hablar hoy. Pero para iniciar, vamos a llamar a mi querido Armando Azeglio. Armando, ¿cómo estás? Hola Greg, buen día, preparando mi mate, listo para empezar cuando quieras. Este tema también a mí me ha apasionado, me ha llenado de interrogantes toda la vida. Lo vamos a tratar con gusto. Sí, el día de hoy vamos a tratar un tema que probablemente le atañe a todas las personas que son de nuestro podcast y los que no son, también les va a importar porque este 2025 realmente ha sido un año que ha traído cosas y solamente han pasado 4 meses y aún faltan por venir muchas cosas más. No es más que el tema del destino. Realmente tenemos un destino, tenemos libre albedrío, nuestra vida está asignada, ya está escrita antes de venir, o nosotros somos quienes escribimos la historia de nuestra vida. Yo siempre he creído, y yo como un personaje gamer, para que los chicos actuales me puedan entender, yo siempre he dicho que la vida es como un videojuego, que ya todas las probabilidades están asentadas allí, nosotros somos quienes tenemos la oportunidad de sacar adelante lo que es nuestra historia. Pero nada, como siempre, para no perder, sin más, le damos el pase a nuestro querido Armando para iniciar el programa. Armando. Acabas de decirlo, no estaba previsto, pero hay una película de un director italiano, Gabriele Salvatore, que ganó el Oscar por Mediterráneo. Tiene una película extraña, muy poco conocida, que se llama Nirvana, donde los personajes de un video game que tiene él, de un videojuego, se despiertan y empiezan uno se despierta y empieza a cuestionarse cosas. Es muy interesante y llegan hasta las fronteras del videojuego. También, bueno, y esto qué sé yo, no es autobombo. Yo escribí varias novelas en una, la primera que edité, que se llama El Escape. Justamente se llama El Escape porque el personaje principal de la novela se rebela contra la trama de la novela y quiere escapar de la novela. Entonces esto nos lleva también más o menos a la paradoja o al tema que nos ocupa ahora. Si tenemos, o sea, si está todo escrito como en una novela, o si está todo prefigurado como en un film, o si estoy determinado, viste, por mi genética, por la influencia de la familia, incluso por algún secreto que nos empuja a todos hacia un lugar.
¿O realmente tenemos libre albedrío, como dicen algunos libros sagrados? La pregunta sobre si el destino existe ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, Greg. O sea, y ha generado debates en filosofía, en la espiritualidad y también en la ciencia. Para muchos, la noción de destino sugiere que nuestras vidas están guiadas por fuerzas exteriores a nuestra voluntad o por un plan más o menos divino que ya está establecido. Lo que podría ofrecer, en primera instancia, consuelo y sentido ante la incertidumbre que siempre ha generado el futuro. En este contexto, el destino se nos presenta como una fuerza que entrelaza los caminos individuales de cada ser humano que habita el orbe con un propósito más grande y nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la libre decisión y de la casualidad. Por otro lado, o sea, esto sí vemos o comulgamos con la idea de que todo está escrito, ¿no? De que por momentos yo pienso así, por momentos. Pero por otro lado también existen quienes defienden la idea del libre albedrío y que argumenta que nosotros somos arquitectos de nuestro propio futuro y que nuestras elecciones y acciones son realmente las que determinan el desenlace de nuestras vidas. Este enfoque sugiere que si bien hay algunas circunstancias que pueden estar fuera de control, nosotros tenemos el poder de moldear nuestro destino a través de nuestras decisiones diarias. Y aquí viene a cuento una frase de Shakespeare, ¿no? Que decía, no es en las estrellas donde está nuestro destino, sino en nosotros mismos. Pero antes de pensar, bueno, deberíamos conceptualizar, o sea, viste, yo soy profesor y tengo el JT, viste, de los conceptos, o sea, vos inicias una materia o inicias un tema y tenés que decir, bueno, partamos de qué entiende, cuál es el consenso general sobre un concepto determinado. ¿Qué es el destino? A veces se lo asocia con la casualidad, pero si creemos que en el destino, entonces decimos que las casualidades no existen y que todo es casualidad. Sin embargo, yo no disocio este concepto del destino del libre albedrío y en esto reconozco mis contradicciones. O sea, es un tema personal, subjetivo. Pero voy a poner un ejemplo. Por destino, por casualidad, nosotros hace un par de años que nos conocemos, pero ahora estamos juntos haciendo este proyecto de mates y arepas por libre albedrío. Es decir, los dos hemos decidido compartir un proyecto y lo hemos decidido desde nuestra capacidad de decidir. Valga la repetición. En este sentido, la mejor reflexión sobre destino también viene de la mano de Shakespeare en este momento, y podemos ver otros autores que dice que el destino es el que reparte las cartas, pero nosotros jugamos la partida, y esa sería la gran tesis o la gran hipótesis para desarrollar este programa. El destino, sea causalidad o casualidad, o sea, el destino, sea casualidad o causalidad, son las cartas. Y el libre albedrío es el que decide qué cartas jugamos, en qué momento, o sea, cómo jugamos nuestras cartas. Después, haciendo la investigación para este programa, di con la frase de Carl Gustav Jung. Yo utilizo mucho en mis clases de marketing cuando hablo de semiótica en el marketing y hablo de el inconsciente colectivo. Lo tengo muy presente allá, y lo tengo muy presente allá también por la teoría de los arquetipos, porque muchas veces en la publicidad se usan arquetipos junguianos. No nos olvidemos que Jung escribe un libro sobre los arcanos del tarot y tiene una dimensión bastante esotérica, tiene el libro rojo de Jung. Pero esta frase fue la que me impactó y por eso la traigo a cuento a este programa. Jung dice, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente va a dirigir tu vida y vos lo vas a llamar a eso destino. Y es una de las frases más profundas y reveladoras que Jung ha dicho, o sea, me da esta angustia, ¿entendés? Con esta frase Jung nos dice que muchas de nuestras decisiones, de nuestros comportamientos y circunstancias de la vida, no son realmente elecciones conscientes,
sino que están dictadas por aspectos oscuros de nuestra psique. Por eso te digo, y Yang hablaba, ¿no? Aspectos ocultos, oscuros, y por eso Yang habla de el inconsciente y habla de dos tipos de inconscientes. O sea, el inconsciente personal, que está formado por experiencias reprimidas, recuerdos olvidados, emociones no resueltas, y que influye en nuestras relaciones y comportamientos sin que nos demos cuenta. Y el inconsciente colectivo, que es un nivel más profundo, compartido por toda la humanidad, y que contiene arquetipos universales, imágenes, símbolos ancestrales. Podríamos hacer un programa con esto. Y que moldean nuestras experiencias y nuestra visión del mundo. Cuando una persona no es consciente de estos aspectos, actúa de forma automática, repitiendo patrones de comportamientos que parecen ser imposibles de evitar. Por eso Yang dice que llamamos destino a lo que en realidad son respuestas inconscientes o experiencias pasadas y condicionamientos internos. Si yo a esto completaría la afirmación de Yang con la de Jacques Lacan, donde decía que nosotros no pensamos, sino que somos pensados por las culturas donde estamos inmersos, y si esa cultura tiene un inconsciente colectivo y el juego está hecho, ¿viste? Y caes como en una, no sé si en un loop de pensamiento o en un laberinto de ideas, pero sí, para mí es muy angustiante. Además, Yang agrega el elemento de la sombra, que es parte de nosotros, o sea, es aquella parte de nosotros que reprimimos o negamos, miedos, deseos, aspectos socialmente inaceptables, traumas, y dice que si no integramos nuestra sombra, ella toma control de nuestras decisiones, pero de manera inconsciente. Por ejemplo, una persona que tiene al rechazo puede evitar las relaciones íntimas y no ser consciente de su miedo y creer que su destino es estar solo. Otro ejemplo, alguien que no reconoce su propia ambición puede sabotear sus propios proyectos justificando y diciendo que las cosas nunca le salen bien. Lo que llamamos mala suerte o destino trágico muchas veces es simplemente, según Yang, la repetición de patrones inconscientes no resueltos. Si nos basamos estrictamente en la psicología junguiana, él proponía un proceso de individuación. Yo he hecho terapia con algunos terapeutas junguianos. Hace referencia o propone un proceso de individuación que consiste en integrar los aspectos conscientes, o sea, llevar nuestros aspectos conscientes a nuestra conciencia, y esto nos permite tomar decisiones más auténticas, romper con ciclos de autosabotaje. Yo he podido romper con algunos ciclos de autosabotaje, no todos. Aceptar y reconocer cuáles son nuestras verdaderas motivaciones, dejar de repetir relaciones y situaciones destructivas, y al hacerlo dejaríamos de vivir a merced de lo inconsciente y empezaríamos a forjar en forma consciente nuestro destino desde un estadio de conciencia y en libertad. Te doy el pase a vos, Irene. Un tema... Sí, es que este tema es profundo, porque obviamente tiene sus bases científicas y han habido psicólogos e investigadores científicos que han destinado tiempo y hasta sus vidas para poder darnos una visión más pragmática de lo que realmente nosotros ejecutamos. Y fíjate una cosa, si hago una comparación de este ser que está ante ustedes, GregMax 33, hace 7 años yo tuve precisamente, estoy a 10 días, sí, 10 días de cumplir ya 7 años fuera de mi país. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo veo estos 7 años que han pasado, yo he pasado por un proceso literalmente que empezó con la situación que se avanzó mucho más profundo en lo que aconteció hace 5 años, cuando pasó lo de que nos encerraron a todos en el 2020. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo empecé un proceso de descofrar
de desmembrar la cebolla y las capas. Y yo me di cuenta, y ahí fue donde aprendí muy bien, cuando estuve trabajando en una certificadora internacional de programación neurolingüística, de coaching con programación neurolingüística, que realmente la mayoría de lo que nosotros hacemos durante el día ocurre de manera automática. Porque, ¿qué pasa? Yo durante todo este tiempo he ayudado a muchas personas y siempre les digo que se hagan conscientes de esta situación, y va por el hecho de nosotros no le decimos a nuestro sistema cardiovascular cuando nos vamos a dormir en la noche que se haga mantenimiento. Nosotros no le decimos al sistema pulmonar que se haga mantenimiento, o al sistema endocrinológico, o al sistema de todos los riñones y el hígado y el páncreas y el sistema de los intestinos. No le decimos hágase mantenimiento, se hace mantenimiento automático. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente está programada para hacer que el cuerpo funcione de manera automática. Y la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos son netamente respuestas químicas. O sea, nuestro cuerpo está asignado por la química. Y a veces, y este es el ejemplo más práctico que yo doy, cuando nosotros reaccionamos porque nos atrae otra persona, creemos que es amor a primera vista. Y no, resulta que estamos signados por las feromonas que la otra persona expide. Por ejemplo, en el caso particular de los hombres, cuando nosotros estamos ante el olor de que emite una mujer en base a su orina, inmediatamente nosotros nos sentimos atraídos y decimos, oye, esa mujer me atrae, pero no sé por qué. Y en el caso particular de las mujeres, cuando perciben el olor del semen y están en un periodo de alta ovulación, se sienten atraídos por una persona independientemente de su físico. Entonces están siendo arrebatados y están siendo guiados por respuestas netamente químicas que vienen de la parte inconsciente. Y la parte inconsciente representa entre un 90 y un 95% de nuestro ser. Y la parte consciente solamente va del 10 y al 5%. Entonces, todas esas respuestas son netamente automáticas. Y pasa lo mismo cuando nosotros, por ejemplo, atraemos un tipo de relación específica. Esas personas que atraen a otra pareja que los maltrata, o otra pareja que tiene problemas de alcohol, o otra pareja que tiene problemas de que siempre vive siendo infiel. Son personas que arrastran patrones conductuales que viene desde su familia. Nosotros somos, y esta es la parte fundamental, impresoras que imprimen realidad, pero la imprimen en base a la química que está asignada en base a las emociones que nosotros disparamos. Como yo siempre le digo a todas las personas cuando van a sesión conmigo de alguna mentoría o algo en particular, nosotros recordamos específicamente y registramos mentalmente todo aquello que está asignado por las emociones. Si nosotros no tenemos una emoción que puede ser miedo, puede ser ira, puede ser tristeza, puede ser alegría, puede ser sorpresa o puede ser asco, que es todo lo que está relacionado con las 6 emociones primarias, es lo que recordamos. Pero aquello que no nos signa emoción, no lo recordamos. Por eso es que cuando las personas dicen, oye, pero ¿por qué yo sigo atrayendo el mismo tipo de personas a mi vida y sigo teniendo relaciones destructivas y sigo atrayendo a infieles y sigo atrayendo a gente que me maltrata? Porque sigues repitiendo un patrón conductual que te ha sido instalado y que no has revisado. Aquí la gran pregunta sería, ¿eres consciente de que no sabes, que no sabes, que no sabes? Armando. Nada, me dejó pensando. Eh, yo particularmente, bueno, creo, se pueden interlazar muchos de estos tipos de razonamientos. Yo personalmente creo en la reencarnación y creo en esto, ¿viste? Del pacto de las almas antes de bajar a este plano y de
que las almas eligen la familia, y sobre todo muchas veces me ha pasado cuando aquellas parejas que han sido significativas en mi vida, ni hablar de mi esposa, de mi actual esposa, yo sentí la neta sensación de conocerla, o sea, cuando la vi. Y esto me lo dijo una persona de la que vamos a hablar más adelante, que es Ña Olga, o Doña Olga, me dijo: usted cuando vaya a encontrar a la madre de la que va a ser la madre de sus hijos, va a sentir que ha vuelto a casa. Y otra vez, ¿estaba escrito o lo elegí? Pero volviendo, viste, a las grandes, o sea, para tratar este tema, yo, o sea, no he investigado, pero tratándonos de apoyarnos en distintos marcos epistemológicos para verlo, ¿no? O un marco sería esto de el inconsciente y la teoría de Jung. Otro marco que yo quise, desde donde yo quise analizarlo, fue desde la Kabbalah. Hubo un tiempo en mi vida que me interesó mucho la Kabbalah. Decir Kabbalah judía es para mí un pleonasmo, ¿viste? O sea, qué sé yo, es judía la Kabbalah. Pero me llamó mucho la atención, tuve contacto con las enseñanzas del maestro Albert Goslan, enseñanzas que están totalmente disponibles, abiertas en YouTube, y de otro maestro de Kabbalah que se llama Mario Saban. No necesariamente los maestros de Kabbalah son rabinos. Y me llamó mucho la atención. Y lo primero que me llamó la atención es que los cabalistas creen en la reencarnación. No sabía eso. O sea, sí creen. Y desde el punto de vista, desde la Kabbalah, coexisten el destino y el libre albedrío, y por esto lo menciono. O sea, hay visiones religiosas donde o creen en una cosa o creen en la otra. La Kabbalah combina las dos cosas, pero combinan esto, destino y libre albedrío, no en la forma en que nosotros generalmente lo entendemos. La Kabbalah enseña que nuestra alma tiene un propósito y que venimos a este mundo con ciertas pruebas y desafíos predefinidos, y a esas pruebas le llaman tikkun. El tikkun o corrección. El tikkun es un equivalente de lo que sería el concepto de karma en un marco teórico indostánico o de las teorías hindúes. Pero venimos con ese tikkun. Sin embargo, tenemos la libertad de elegir cómo enfrentarnos a esas tikkun o a esas pruebas y qué caminos tomamos para alcanzar nuestra evolución espiritual. Al destino en Cábala se le llama tikkun olam, o sea, la corrección del alma. Según la Cábala, cada alma viene a este mundo con, como dijimos, con un propósito específico de rectificación que se llama tikkun. Y ese propósito está relacionado con nuestras acciones en vidas pasadas y con lo que necesitamos aprender para transformar esta vida. Por ejemplo, una persona con problemas constantes en sus relaciones puede tener un tikkun vinculado con el amor propio y con la compasión. Alguien que se enfrenta con dificultades económicas puede estar aprendiendo lecciones sobre la abundancia y la confianza en la vida. Y esto da la impresión de que hay un destino, porque ciertos desafíos parecen inevitables. Sin embargo, la Kabbalah dice que lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo elegimos reaccionar ante aquellos que nos pasan. Y si bien venimos con un tikkun, tenemos el libre albedrío para decidir cómo actuar y cómo evolucionar. Según la Kabbalah, podemos cambiar nuestra realidad a través de nuestras decisiones y de nuestra conciencia espiritual. Según la Kabbalah, el conocimiento cabalístico nos da herramientas para transformar lo que parece ser un destino inevitable, y hay fórmulas de la Kabbalah, meditaciones que se hacen con los nombres, los 72 nombres de Dios, y hay nombres de Dios que meditados, introyectados y qué sé yo, teóricamente te permite eso. Y cuando elegimos, dice la Kabbalah, actuar con conciencia y elevar nuestra alma, podemos modificar el camino trazado, ese camino trazado con el que bajamos. También la Kabbalah nos enseña que hay diferentes líneas de destinos posibles, o sea, como un abanico, o sea, que vos te parás en un punto determinado, en un punto nodal, y a partir de ese punto nodal y de acuerdo a las decisiones que vos tomás, hay líneas de destinos posibles. Y van a ser nuestras acciones las que van a
determinar qué línea vamos a seguir. Entonces, la fórmula, si queremos resumir todo en una fórmula para la Kabbalah, es un tema larguísimo, o sea, es un tema muy, muy resumido para la complejidad que es la Kabbalah. La Kabbalah es un universo en sí mismo, es un universo complejo, pero digamos que para la Kabbalah el destino más el libre albedrío y las decisiones que tomamos sobre eso es igual a la evolución del alma. Repito, la Kabbalah no ve al destino como algo fijo e inmutable, sino como un potencial que podemos transformar a través del conocimiento, la conciencia y la acción correcta. Lo que está predestinado son los desafíos espirituales que debemos superar, que es el tikkun, ciertas situaciones y ciertas pruebas que nos van a ayudar a evolucionar. Es decir, tenemos la dificultad, elegimos esa dificultad, y en el hecho de superar esa dificultad está la evolución del alma. Y está también, o sea, está lo que está predestinado y lo que depende de nuestro albedrío, que es cómo respondemos hacia esa prueba, si elegimos crecer o repetir los mismos errores, o si buscamos elevar nuestra alma o nos quedamos en un nivel de conciencia egoico o del ego. Hay una frase también que la repite el maestro Goslam y dice: la luz está ahí, pero depende de nosotros encenderla o no. Eso es mi reflexión respecto a la Kabbalah. Podríamos hacer un programa. La Kabbalah es compleja, pero digamos que yo encontré muchas respuestas ahí. Repito, lo primero que me sorprendió fue que los cabalistas creían en la reencarnación, creían en la pluralidad de vidas, en el volver. No en el sentido endostánico, o sea, la rueda del samsara, ¿no? De volver y volver y volver, sino es una mezcla, ¿viste? Es una religión, o sea, es parte de las religiones abrahámicas, la Kabbalah. Pero nada, te doy el pase. Que fíjate una cosa, yo siempre lo he dicho, y cuando lo aprendí muy bien, eso me dio cierta tranquilidad, porque todo depende de la lupa con la que tú analices una situación, o la luz que tú arrojes sobre un territorio te va a permitir entender ciertas cosas y aceptar ciertas cosas. Entonces, todo depende de los niveles de conciencia que nosotros tengamos. Eso lo aprendí yo muy bien estudiando todo lo que está en el libro de La Fuerza versus el Poder de David Hawking, donde tú vas viendo los niveles de frecuencia que tú tienes que emitir y que te permiten cada nivel de frecuencia. Él hizo investigaciones donde se dio cuenta cuál es la frecuencia que emite el amor, por ejemplo, cuál es la frecuencia que emite la vergüenza, cuál es la frecuencia que emite el odio, cuál es la frecuencia que emite la motivación. Y ahorita, nosotros, por ejemplo, mi padre siempre decía, que también fue mi maestro, si nosotros estamos ahorita en un punto específico, Armando está en Argentina, yo estoy aquí en Perú mientras estoy grabando y ocurre un terremoto en Chile, no nos va a afectar a ninguno de los dos porque ninguno de los dos vivimos allí y no va a pasar nada. Pero si ocurre un terremoto aquí, por ejemplo, en este momento, yo voy a reaccionar de una forma, probablemente la cámara se quede y veamos pasar a gente corriendo y Armando se va a preocupar. O sea, todo depende del nivel de conciencia. Las personas van a reaccionar en base a su nivel de conciencia. Entonces, hay niveles de conciencia que te llevan a estar dentro de tribus, dentro de grupos, partiendo del hecho de que del 1 al 7 es la elevación de los niveles de conciencia. Los niveles pares van dentro de los grupos y los niveles impares van dentro de la individualidad, dentro de lo que es el individuo. Y en la medida en que tú vas subiendo, porque uno parte de que ya el 1 ya lo tiene, el 1 ya está por mindset, todos los seres humanos ya tenemos arraigado ese nivel de conciencia que nos permite saber que estamos aquí en un planeta, que ya tenemos una sexualidad, que ya tenemos unas reacciones químicas, que ya tenemos unas necesidades de comer y unas necesidades que tienen que ser satisfacidas. Entonces, partiendo de eso, subimos al nivel 2, que es el nivel familiar, donde nosotros empezamos a recibir
información por parte de lo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestro núcleo familiar nos enseña. Y nosotros no cuestionamos eso hasta que tenemos cierta edad, para ser exacto, entre los 7 y los 8. Siempre se dice que lo que nosotros los seres humanos aprendemos de 0 a 7 es inmutable, pero el doctor Marelonso Puch ha desmentido eso. Yo le he escuchado muchísimo al doctor Marelonso Puch, un gran escritor y un gran conferencista español que... Barcelonés, sí, sí, lo he sí, escuchado. Maravilloso, ese hombre. dice eso, que en algún momento él cuestionó a un profesor porque él decía, oye, cuando él sufre él se da cuenta de esa idea, él dice, oye, yo estoy en mis veintitantos, o sea, yo estoy destinado a cumplir lo que dictaba mi familia. Y no, o sea, nosotros cuestionamos en algún punto, porque yo precisamente en ese proceso que inicié hace 7 años, yo me fui lejos de mi casa, a más de 3.000 kilómetros, para poder desafiar a lo que era lo que me habían enseñado. Porque si yo seguía repitiendo, como dice el doctor Bruce Lipton, Greg Barton y Joe Dispenza, que son especialistas en la epigenética, ellos dicen que si tú a partir de los 35 años no cuestionas lo que has aprendido en tu vida, vas a seguir repitiendo el mismo patrón hasta el último momento en que vivas y que camines por este planeta. ¿Por qué? Porque estás repitiendo acciones, repitiendo patrones y repitiendo enseñanzas. Y nosotros los seres humanos filtramos la realidad. La filtramos en base a metaprogramas que nos enseñaron precisamente en ese núcleo de conciencia número 2, valores de vida que aprendemos en el camino y que nos van enseñando, y las experiencias previas. Entonces nosotros decimos, oye, yo en algún momento tenía asignado que a mí me gustaban las rubias. A mí me gustaban las rubias y me fascinaba, y yo tuve, mi primera novia fue rubia y lo cumplí, y seguía después de eso repitiendo el mismo patrón hasta que yo me di cuenta de que tenía una instalación, un metaprograma instalado cuando era niño, de una serie de televisión que se llamaba B Invasión Extraterrestre, que la pasaba en los años 80, muy famosa en Argentina, muy famosa en toda América Latina, pero específicamente en Argentina, en Venezuela y en Colombia fue donde más esa serie pegó en los años 80, y yo me enamoré de Julie, la protagonista de La Resistencia, y eso me quedó a mí instalado y lo repetí hasta que logré tener una novia a los 16 años. Yo la vi cuando tenía como 4 o 5 años. Yo duré una década con eso aquí hasta que lo cumplí, pero después en mi vida seguí repitiendo eso. Y lo más irónico es que mi primera esposa era morena y mi segunda esposa también es morena. Entonces yo tuve que desmontar eso, pero eso lo aprendí yo en el nivel de conciencia 2, que es la tribu, que es lo que te enseña. Lo cuestioné, lo rebajé, lo tumbé, y yo recuerdo clarito, pero clarito, hermano, como si fuera ahorita, cuando yo llevé porque antes uno tenía una protocolaridad para pareja y toda la cosa, yo llevé a Carolina, se llamaba ella, y la llevé a mi casa y mi mamá dijo, esta es la que va a ser tu esposa por el resto de tu vida y con la que vas a tener tu familia. Entonces, mi mamá ya con 16 años ya tenía, porque ella tenía un patrón conductual que ella aprendió desde los 16 años. Mi mamá fue madre muy joven, tuvo 7 hijos en toda su vida, y ella, su conceptualización era, tienes que tener una pareja, conseguir tu pareja, tener tu familia, no importa que ya sea a los 20 años ser papá, y repetirlo. Y yo decía en ese momento, sí, está muy chévere, me gusta, está bonita, ojos azules y toda la cosa, teniendo 16 años, pero yo decía, no, yo me quiero descubrir, yo quiero encontrarme quién soy, y yo quiero, antes de tener la oportunidad de ser padre y de tener una familia, tener la oportunidad de descubrir cuál es mi camino. Al final, me casé 2 veces, nunca tuve hijos, porque me di cuenta de que el guiar a un ser humano es algo muy complejo, y ahora que yo tengo aterrizada esa información, me di cuenta de la responsabilidad que es guiar a un hijo, y los retos y las cosas que te enseñan. Y ojo, lo más anecdótico de todo es que Armando, si es padre,
y Armando sí sabe lo que yo estoy Wow. diciendo desde la otra acera de la pista, ¿no, Armando? Nada, que sí, que es verdad. Nada, te estaba pensando, viste, yo antes de hablar de esto, no sé, hemos hablado de la psicología junguiana, de temas muy elevados, de la Kabbalah judía, valga el pleonasmo, porque la Kabbalah es judía. Pero quería aterrizar, o sea, dar una perspectiva que yo te hablé de Doña Olga, o Ña Olga. Doña Olga era una bruja sanjuanina, o sea, ahora se le llama, viste, chamanes. Estuvimos hablando antes fuera de cámara con la similitud que había entre Doña Olga Y y, Pachita de y Jacobo Greenberg. Pachita, ¿entendés? Claro, pero Doña Olga no tuvo un Jacobo Greenberg que le estudiara. Yo llego a esta mujer cuando era un, dice yo, un pibito, viste, de provincia, ingenuo. Llego por un tema fortuito. Es la mujer que yo, la persona que yo he conocido con mayor capacidad de evidencia, es decir, podía ir muchos años adelante en el tiempo y ahí viene el tema, viste, que te digo de las cosas están escritas o hay un libre albedrío. ¿Qué pasa si hay una mujer como Doña Olga, Doña Olga, que con muchos años de anticipación te dice cosas? Yo, bueno, llego a ella y me dice, ah, es usted. Me dice, usted es el que me manda mis espíritus. Me cagué en la pata. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo le he pedido a mis espíritus que me manden una persona que sepa escribir porque tengo que dejar constancia de mi paso por este mundo. Yo en ese momento, Greg, no sabía si de escribir, si escribía algunas poesías, cuentos, pero no sabía que iba a escribir. Bueno, la cosa es que Doña Olga está presente en 3 de las novelas que he escrito y está presente primero porque era un personaje extraño, segundo porque tenía este poder de clarividencia y tercero porque quizás como fue una figura materna para mí, sustituto materna, seguí el mandato materno de Doña Olga y escribí. Entre las anécdotas que me dijo fue usted cuando usted va a casarse y se va a formar una familia, va a tener, me trataba de usted, y va a tener hijos y cuando conozca a la que va a ser la madre de sus hijos lo va a sentir que ha vuelto a casa. Y eso fue lo que sentí cuando conocí a Lorena. Y otra de las cosas que me dijo, todavía yo no pensaba en viajar a Italia, me dijo, usted va a viajar a Italia porque está escrito en su destino. Doña Olga era una mujer con este poder de clarividencia. Ella atendía y trabajaba en un barrio muy humilde de San Juan, en una piecita, qué sé yo, muy humilde. Se ponía de frente a un vaso de agua y hacía tintinear el vaso con una virome, con una lapicera, y te empezaba a decir cosas. Ella, una vez le conté, le digo, bueno, doña Olga, le digo, ya que voy a escribir sobre usted, tengo que saber, cuénteme la historia. Me dijo, sí. Me dice, a los 9 años ella ve un ángel dorado, estas son palabras de ella, que le toca el tercer ojo, le apoya el pulgar en el tercer ojo y le da el don de la evidencia. A partir de ese momento ella comienza a percibir el tiempo. Esto, a ver, yo estoy haciendo, o sea, esto me lo dijo en interminables conversaciones que por alguna razón se quedaron en mi mente. Y yo, o sea, soy profesor universitario, he tratado de sistematizar la información que me dio doña Olga, no solo para hacerla después parte de mis narrativas, de los libros que he escrito, sino para poder explicarla como lo estoy haciendo en este momento, ¿no? Pero no son textuales las palabras que me dijo ella, pero estoy expresando lo que ella me dijo con sus simples palabras de Pachita, entre comillas. Entonces ella empezó a percibir el tiempo como una superposición de posibilidades o capas de realidad que pueden ser no solamente exploradas, sino negociadas con estas entidades que las habitan. Este ángel que le da el poder de la clarividencia le explicó en su momento que el mundo está compuesto por varias capas, como si fueran las capas de una cebolla,
y que cada una de estas capas representa una realidad separada. Gracias a este conocimiento, doña Olga adquirió la capacidad de viajar en el tiempo, no como un desplazamiento lineal, sino como un acceso simultáneo a todas las dimensiones. Abro paréntesis, el maestro Goslan, Albert Goslan, una vez que se le pregunta sobre la sucesión de las distintas vidas o encarnaciones, les da a una alumna una respuesta, me dice, mira, del otro lado, le dice Goslan, todas las vidas están sucediendo en forma simultánea, porque del otro lado el tiempo no existe tal y como lo percibimos. Pero volvamos a doña Olga. Desde la perspectiva de doña Olga, el tiempo no era una progresión fija, sino un campo de posibilidades donde ciertos eventos podían manifestarse si se alineaban en las condiciones adecuadas. Su manera de ver del mundo no era determinista, sino era condicional. O sea, ella podía prever eventos, pero si estos eventos estaban sujetos a cambios dependiendo de las decisiones y de las fuerzas que operaban en la realidad. Es decir, el destino no estaba escrito para ella en piedra, sino que se trataba de un entramado de posibilidades que se desplegaban en función de las elecciones del individuo y de las circunstancias en el que este individuo operaba. La famosa frase de Ortega y Gasset, yo soy yo más mis circunstancias. Pero esta concepción se relacionaba con teorías del tiempo en el pensamiento filosófico y esotérico, donde se plantea que el pasado, el presente y el futuro coexisten en una misma realidad y que la percepción lineal del tiempo es una solo y solamente una limitación de la conciencia humana. En este sentido, doña Olga encarnaba sin saberlo, ¿no? O sea, porque ella no era consciente de esto, pero encarnaba una cosmovisión en la que el tiempo es un flujo de energías que pueden ser moldeadas por la voluntad y la interacción con otras fuerzas espirituales. Yo también, para escribir mis libros, para hablar con él, para cumplir con ese mandato materno, sustituto materno de dejar constancia escrita de su paso por este mundo, traté de sistematizar una pequeña teoría basada en estos conceptos. Y esta teoría, o sea, yo con mi deformación profesional, la podríamos formular de la siguiente manera. Primero, el tiempo es un continuum multidimensional. Es decir, no es una secuencia de eventos, sino una red de posibilidades coexistentes. Segundo, la percepción del tiempo depende de la conciencia. O sea, un ser común, como vos, como yo, la experimenta en forma lineal, mientras que una persona con el don de la clarividencia que tenía ella, podía moverse entre sus capas, podía literalmente navegar entre sus capas y negociar con habitantes de esas capas de realidad. El futuro no es un destino fijo, sino un abanico de posibilidades, y lo que se ve, o lo que ella veía en una premonición, no era un evento inmutable, sino una de las muchas configuraciones potenciales de las cuales ella elegía la configuración más probable, o sea, el camino que tenía mayor probabilidad de ocurrencia. No sé si es cuarto. El acceso al tiempo, el acceso a este tiempo, este tiempo del no tiempo, requiere una configuración especial del cerebro, supongo, o del alma, a través de rituales, a través de estados alterados de conciencia o dones especiales, o si uso estas cosas, alguno de estos individuos puede interactuar e entrever a través de estos intersticios la estructura temporal, la estructura de la realidad, donde el pasado, el presente y el futuro forman parte de lo mismo. Es decir, desde el punto de vista absoluto, todo sucede simultáneamente y la percepción secuencial, ya lo dijimos, es una ilusión de la mente humana. De hecho, como te dije, ni bien la conocí, yo era un pibito, creo que tendría, no sé, 17 años. Fui, por una pena de amor,
y la mina me dijo un montón de cosas que iban a pasar, entre ellas, viste que yo iba a vivir en Europa, que iba a estudiar, que la pibita por la que fui, un montón de cosas. Incluso me dijo cosas ya cuando tenía confianza, ya con la mujer, viste, yo se sentaba a contarme cosas que iban a formar parte de la narrativa de subpersonas que integran el personaje de 3 novelas mías. Y lo hice convencido porque es un personaje interesantísimo. También me hizo predicciones sobre presidentes de la Argentina. ¿Entendés? Que trataron cumpliéndose. Pero digamos que reordenando todas las alocuciones de doña Olga, pude ver que ese modelo de tiempo, ese modelo de realidad con la que ella trabajaba, encajaba en una teoría que se llama teoría del bloque del universo, que se da en física cuántica o de mecánica cuántica, donde se concibe que la realidad se compone de múltiples estados superpuestos que colapsan en función del punto de vista del observador. La teoría del bloque del universo es una concepción filosófica y física del tiempo que, repito, concibe que pasado, presente y futuro existen simultáneamente en una estructura de 4 dimensiones. Y esta idea surge de la teoría de la relatividad de Einstein, donde el tiempo no es absoluto, sino una dimensión más del espacio-tiempo y qué sé yo, y no puedo delirar, ¿viste? O hacer opiniones sobre cosas que toco de oído o no domino. Pero digamos que las ideas bases de la teoría del bloque del universo es que, primero, el tiempo no fluye. Desde esta perspectiva, el tiempo no avanza en forma lineal como la percibimos subjetivamente, sino que todos los eventos pasados, presentes y futuros coexisten en un bloque del universo. Segundo, hay un determinismo total. Si todo ya existe en ese bloque, el futuro ya está determinado, lo que sugiere que el libre albedrío podría ser una ilusión, concepción de algunos maestros de Kabbalah. Por ejemplo, Mario Saban comulga con esta idea. Dice justamente que el libre albedrío es una ilusión y que todo está determinado. Tercero, la relatividad en la percepción del tiempo. Es decir, el tiempo se percibe de manera diferente dependiendo del observador. Lo que para una persona es presente, para otra persona puede ser pasado o el futuro, dependiendo de su velocidad y de su posición en el espacio-tiempo. Esto hablaría mejor de esto un tipo versado en física cuántica. Yo no lo soy, pero vamos a dar un ejemplo quizá. Imaginemos que al universo como un libro donde todas las páginas existen simultáneamente y creo que es una metáfora que Borges en sus textos utiliza. Aunque nosotros leemos página por página, pasado, presente y futuro, en realidad todas las páginas están allí al mismo tiempo y en forma concomitante y coexistente. Esta teoría, entonces, tiene implicaciones profundas en la física, la filosofía y hasta en la concepción del destino y del libre albedrío. En la teoría, es la misma teoría que la teoría de Doña Olga, que Doña Olga me expresó con su lenguaje simple y rudimentario. En la teoría del tiempo, Doña Olga, el libre albedrío y la predeterminación coexisten en una tensión dinámica y constante. La visión que tenía ella del tiempo era como una superposición de posibilidades que sugería que no había un destino único inmutable, sino un entramado de caminos que podían ser explorados o modificados en función de decisiones y circunstancias. Y qué sé yo, Doña Olga era y no era al mismo tiempo. Y Doña Olga, yo la vi, cambiaba de discurso de acuerdo al interlocutor que tenía adelante. O sea, no sé, era algo muy extraño. O sea, si querés preguntarme, porque nada, me perdí. Y porque me emociona pensar en la vieja. No, es que... No va a decir la vieja, le llamaba la vieja, fue muy cariñosa. Es que fíjate una cosa, mientras vas hablando,
Obviamente yo voy buscando en mi acervo mental, pues yo también tengo una estructura. Yo siempre he dicho que así como hay una película de Stephen King que se adaptó creo que en el año 2004 que se llamaba The Dream Capture, que había uno de los personajes que en su mente tenía una biblioteca y tenía un referencista y yo soy igual y siempre voy buscando la información. Entonces fíjate una cosa, de tanto que yo he investigado el tema como cinéfilo, yo siempre he dicho que a lo que nosotros nos ponen en las pantallas, tiene una cuota de realidad. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la relatividad del tiempo a nivel cinematográfico y a nivel de audiovisuales, existen muchas referencias. Incluso nosotros hicimos un programa de lo que era la relatividad del tiempo y cómo se percibe dependiendo de en qué posición estés y bajo qué elementos externos estés. Y ese programa fue el de Interstellar con el famoso planeta donde Miller baja y para él simplemente pasaron unas horas y la persona que se queda en la nave pasaron 23 años, porque estaban cerca de una dilatación espacio-temporal que es un agujero negro, que en la película se llama Gargantúa. Entonces, dependiendo de la posición en la que estés y de las leyes que se apliquen a ti, el tiempo se percibe y se concibe de una manera totalmente diferente. Entonces, ¿qué ocurre con las personas que tienen la posibilidad? Y eso lo he aprendido yo estudiando muchísimo, desde obviamente el más conocido por todos, que es Nostradamus, pasando por Baba Vanga, pasando por la misma Pachita, tenía la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El detalle es que nosotros creemos, los seres humanos comunes, creemos que lo que nosotros tocamos, vemos, sentimos, olemos y percibimos con nuestros cinco sentidos es la realidad absoluta. Y resulta que no. Y si nos vamos a hechos científicos, bien medibles y bien cuantificables, la cantidad de nanómetros que tú tienes que visualizar con tu simple ojo, con uno de tus sentidos. Nosotros los seres humanos captamos desde los 399 hasta los 700. Pero eso no quiere decir que el resto del espectro de nanómetros que va desde el 0 hasta el 1500 no existan, o sea, de 398 para abajo no existen y de 702 para arriba no existen. Claro que existen, porque los rayos gamma existen, la luz infrarroja existe, los rayos ultravioleta existen, o sea, lo que pasa es que nuestro ojo no es capaz de percibirlo. El aire que está alrededor de nosotros, independientemente el que supuestamente es transparente, existe. Lo que pasa es que, y lo podemos sentir cuando se mueve y hay la brisa nos toca, o cuando hay otro componente que se densifica y lo podemos ver en las nubes blancas o en eh, un incendio que saca humo negro o saca humo blanco. Lo podemos ver, pero está allí. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que las personas, y me recuerda a alguien que yo conocí en mi adolescencia, cuando tenía, sí, ya estaba saliendo de la adolescencia, 17, 18, que le decían el hermano. ¿Okay? Todos sabrán que en Venezuela hay un sitio específicamente que se llama Sorte, la montaña de Sorte, que está en el estado de Yaracuy, que obviamente se le atribuyen muchas cosas, incluso que es la razón fundamental por la cual Venezuela está viviendo lo que está viviendo, por toda la herejía que se ha dado allí. Pero ese es otro tema que hablaremos en otro programa, pero lo que quiero hablar es del hermano. El hermano yo lo conozco eh, finales de los 90. Sí, estaba saliendo de la adolescencia, entre los 17 y 18, y yo estaba aterrizado allí, y el hermano tuvo la oportunidad de trabajar y de ayudar a uno de mis hermanos, para ser exacto, el que es locutor, el que precisamente está ahorita en Argentina, en Comodoro Rivadavia. Y resulta que acontece que él tenía la posibilidad de ver cosas y de sentir cosas simplemente con estar a tu lado. O sea, él te decía, yo nunca lo vi, y lo más irónico es que yo nunca lo vi en persona. Yo siempre hablé por teléfono por él, pero cada cosa que él me decía, por ejemplo, de mi papá, él fue la persona, y por primera vez lo voy a hacer público. Nunca había hecho esto público desde que él me dijo esto en
2 días antes del miércoles santo, para ser exacto, el lunes santo del año 2000, para ser exacto. Él me dijo, tú vas a ser la persona que va a ver partir a tu papá y lo vas a ver partir, lo vas a ver apagarse ya cuando tú estés listo, porque ahorita no estás listo. Te estoy hablando del tema y resulta que acontece que a ti se te hace el nudo en la garganta. Estamos hablando de que yo tenía 18, 19 años en ese momento. Y obviamente desde ese momento, desde ese lunes de Semana Santa del año 2000, yo me empecé a preparar para la partida de papá. Mi papá parte el 3 de mayo del año 2016 a las 6:21 de la mañana. Y mi papá, efectivamente, tuvo la oportunidad de morir por un paro respiratorio. Recuerdo clarito que quedó con la mano izquierda tendida hacia el horizonte, específicamente hacia la ventana, y terminó obviamente morado. Y eso era lo que yo sabía con 16 años de antelación. Yo durante todos esos 16 años me estuve preparando para su partida por lo que me dijo el hermano, que era una persona, yo he sido una persona en cierto modo en algún punto escéptico por las capacidades que pueden tener eh, las personas en algún punto con respecto a tener la posibilidad de ver cómo funciona el tiempo. Pero desde ese momento empecé a cuestionarme y una de las cosas que yo terminé entendiendo, y por eso investigué a muchísimas, a Baba Vanga más que todo, que era búlgara, si mal no recuerdo. Búlgara, búlgara. Sí, y que ahorita ciega. Muchas de las cosas que están aconteciendo eh, las ha predecido. Entonces, ¿a qué voy? Nosotros percibimos el tiempo porque somos, las personas comunes que tenemos un cuerpo, estamos supeditados como un computador a estar en base a las frecuencias que somos capaces de administrar. Somos frecuencias, somos una antena, somos personas que percibimos la realidad en base a lo que nos dictan nuestros sentidos, pero cuando nosotros nos apagan los sentidos, también tenemos la posibilidad de hacerlo con lo que son los famosos estados alterados de la conciencia, las personas que hacen el ritual de la ayahuasca, hacen el palo santo, el palo mayombe, el San Benito, o sea, el San Miguel y esas cosas. Pero también, y yo le digo desde mi propia experiencia, yo tengo la oportunidad de meditar desde hace muchos años y he tenido la oportunidad de ver cosas en meditaciones que si yo fuera altamente lógico, racional, como en algún momento lo fui, obviamente asignado por el nivel de conciencia 4, que son las personas altamente académicas, hubiera dicho que eso no es verdad, pero al final se fueron cumpliendo muchas cosas. Por eso es que cuando tú hablas de Doña Olga, de la señora Doña Olga, obviamente yo recuerdo todas esas experiencias que a mí me han llevado donde estoy ahorita, que yo en algún punto las fui decretando y las fui estableciendo y en algún punto pensé de que yo estaba loco, pero no, o sea, terminé aterrizando cosas que en la realidad yo creo con total firmeza de que las hice colapsar. O sea, las aterricé en la realidad desde la supraconciencia, que es donde está la esfera de las infinitas posibilidades, y eso está aterrizado en varios libros ahorita. El primero que me viene a la mente es el libro de La voz de tu alma, de Laín García Calvo, que es un español que ayuda a las personas a aterrizar esto. Esa parte me hace pensar de que efectivamente nosotros tenemos la posibilidad de aterrizar la realidad que deseemos, pero con la capacidad de ver eso que no podemos percibir más allá de nuestros 5 sentidos, porque si no, estarías supuestamente viviendo una vida lineal. Armando. Yo me acuerdo, bueno, esto que te digo, que doña Olga, yo era un pibito, o sea, no me acuerdo de haber tenido 18, 19 años. Y esta mujer me dijo cosas, ¿viste? Me dijo, yo estaba muy angustiado por mi papá en ese momento, porque estaba enfermo. Me dice, no, su papá va a vivir mucho más, hasta los 70 más o menos, y murió a los 70. Y usted dice, va a colaborar en enterrarlo, cosa que me dio espanto. Y bueno, en el 2001 muere mi padre.
la Argentina estaba totalmente en caos en el 2001. Había un paro de enfermeros en el hospital en el sanatorio donde él muere, y nunca me voy a olvidar, se me presenta un doctor a las 2 de la mañana. Me acuerdo que pendía de su cuello una estrella de David, eso no lo voy a olvidar nunca. Me dice, mira, vamos juntos a meter, la gente de la funeraria está en paro, vamos a preparar el cuerpo de tu padre juntos y lo vamos a ver. Y se dio tal cual esta mujer me había dicho 20 años antes, no me acuerdo. Y también me dijo, cuando su madre va a vivir mucho más que su padre, me trataba de usted, y usted no va a poder ir a verla, no va a poder ir al entierro de su mamá, cosa que sucedió porque estábamos en periodo post-pandémico y yo no pude viajar. Cuando fui a ver la última vez que la fui a ver, le llevé a mi esposa, ¿no? O sea, a Lorena y a mi hijo. Es como una cuestión, viste, yo tuve, viste, un vínculo muy importante con esta mujer, o sea, que duró hasta que ella murió. Y me acuerdo que entra Lorena y me dice, entra mi hijo, era chiquito, entro yo y le dice a Lorena, ¿y la nena? Me mira a mí, ¿y la nena? Y le digo, no hay nena, doña Olga, no, tenemos a Octavio nada más, mi hijo. No, me dice, usted va a tener una hija. Dice, y se va a llamar Jazmín. Dice, acá está la nena dando vueltas. Cosa que a Lorena le encantó el nombre Jazmín, y de hecho mi hija se llama Jazmín porque nos encantó el nombre. Esas y muchas cosas otras que viví con esta mujer. También otra cosa que me acuerdo que decía que en esta, ¿no?, de la multiplicidad de la realidad, decía, nosotros estamos parados aquí, usted y yo, me dice, usted está consultándome aquí delante de este vaso, pero al lado suyo, de un costado y de otro, existen muchas versiones de su yo, de Armando. En una versión dice, usted dice, ha perdido, es huérfano de padre. En otra versión es huérfano de madre. En otra dice, existen una multiplicidad en abanico de todas las combinaciones de circunstancias posibles e imaginables respecto de su yo. ¿Entendés? O sea, me lo explicaba así. Y dice, hasta agotar las posibilidades de este nombre y de esta forma que se llama Armando. A mí o sea, las sesiones con la vieja me quedaban particularmente grabadas en la cabeza porque teóricamente tenía que escribir, y eso de la multiplicidad de las existencias en forma de abanico hasta agotar las posibilidades, las volqué en una novela que se llama El largo regreso de Artemio Pérez, que es sobre una excombatiente de Malvinas y que contacta este pibe, el protagonista, al oráculo. El oráculo no es ni más ni menos que Ña Olga, ¿entendés? Ña Olga le hace una incrustación de un santo en la espalda, yo no la hice, o sea, no la tengo, pero habla de este abanico de posibilidades, ¿entendés? De combinaciones posibles de este ser más las circunstancias, en realidad es paralela hasta vetar las posibilidades del ser. Y se toca en algunos puntos con conceptos de la física cuántica o de la física que hemos visto, y para dejarme perplejo. Otra cosa, viste, que los finales de los años 80, no, principio de los 80, 83, qué sé yo, doña Olga usó el término agujero de gusano, ¿me entendés? Viste que ella concebía la realidad como capas superpuestas en la cebolla. Y decía que se podían conectar estas capas con agujeros de gusano. Usó, te juro, por mis hijos, Greg, ese término cuando el término no estaba tan divulgado, ¿viste? Estamos hablando del 83, han pasado 42 años, no estaba tan presente y tan divulgado como ahora. Y doña Olga es mi Pachita, es una figura materna que me sorprendió, que me dio material para escribir y que sigue sorprendiéndome por la concepción que tenía la vieja del tiempo en San Juan, en un barrio humilde, en una pieza, viste, que yo me acuerdo. Y decía, bueno, Greenberg tuvo su Pachita, bueno, yo tuve de mi Ña Olga, y nadie la conoce, salvo que algún día, viste, alguien se interese por lo que escribí,
no sé si se va a suceder o menos, pero nada, eso. Lo más probable es que sí. Eh, que en algún punto, obviamente nosotros estamos en un proceso de crecimiento en el canal, en algún punto esta información va a llegar a los oídos correctos y vamos a tener la oportunidad de explorar a profundidad, por lo que tú comentas realmente está pasando alrededor. Y una de las cosas, hay dos puntos que vienen a mi mente, como siempre, mente cinematográfica y cinéfilo al fin. Una de ellas es una película que se llama Tomorrowland, del año 2015, que precisamente me recuerdo muy bien de esa película porque esa película la estrenaron un viernes. Los viernes de estreno de cine en Venezuela eran los días que se habilitaban las películas, en algunos otros países en los miércoles. Y resulta, acontece que la película extrañamente, a pesar de tener un presupuesto súper alto, ser una película súper interesante, protagonizada por George Clooney, eh, a la semana ya la estaban sacando de cartelera y yo decía, oye, ¿qué fue? ¿Por qué? Y cuando yo fui a verla, la película, la vi yo solo en una función del mediodía. A mí me encantaban las funciones que eran del mediodía, las funciones de las 9 de la mañana, las funciones de la medianoche, porque me gustaba que entre menos gente hubiera en la sala de cine mejor para yo poder disfrutar de la película. Pero lo que planteaba la premisa de la película era que Tomorrowland era un sitio donde las personas, los científicos más poderosos del mundo se unieron y se fueron a vivir a una capa de realidad donde todo era posible. Y podías acceder a Tomorrowland, o sea, una de las cosas que hacían en Tomorrowland era elegir a través del tiempo y de espacio a los mejores científicos de todos los tiempos y de todas las realidades. Entonces se los llevaban a Tomorrowland. Y la protagonista, que ahorita no me recuerdo el nombre de la chiquilla, accede al Tomorrowland porque le dan una monedita. Y esa monedita, cuando ella la agarraba y la tocaba, veía Tomorrowland y veía Tomorrowland en su apogeo. Y caminaba y se daba cuenta de que cuando soltaba de repente la monedita, aparecía en un lago, aparecía en medio de la pista, casi le iban a atropellar, porque era una capa de realidad. Pero ¿a qué voy con esto? Que Tomorrowland colapsa porque una persona crea algo que es capaz de modificar el destino. Se da cuenta esta persona, que si mal no recuerdo era encarnada por Hugh Laurie, aquel famoso Doctor House, el actor que hizo el Doctor Sí, House. sí, sí. Y ¿qué fue lo que más me impactó de la película? El hecho de que él decía, el ser humano, si realmente se enfocara en poner toda su atención en lo bueno, el mundo sería otro. Pero el ser humano siempre pone la atención en lo malo y colapsa en su realidad lo malo. Por eso era que él, desde Tomorrowland, ese Tomorrowland que ya no tenía científicos porque habían ido pereciendo a lo largo del tiempo, él había creado esta máquina del destino, que era lo que estaba haciendo en la película, que ocurrieran terremotos, que ocurrieran desastres volcánicos, que ocurrieran tsunamis, que ocurrieran cosas malas, porque él quería destruir a la humanidad, porque él decía que la humanidad era mala. Pero ¿qué voy con esto? Que nosotros colapsamos, y esa es la verdad, colapsamos en nuestra realidad líneas del tiempo. Y vuelvo a mi premisa con la que inicié el programa. Desde el punto de vista gamer, desde un gamer que soy, porque además de ser mentor de vida, escritor, cinéfilo y toda la cosa, he sido jugador de videojuegos. Yo siempre decía eso, que nosotros ya teníamos todas las posibilidades alrededor y que si nosotros por un momento tuviéramos la oportunidad de detener el tiempo, que es lo que nos da la firma y como, como el registro de qué somos, qué estamos surcando, por dónde vamos caminando, hacia dónde vamos, y nos metemos en una sola habitación, lo más probable es que nos veamos a nosotros mismos y paralizamos el tiempo, nos veamos a nosotros mismos en todas las posiciones posibles
antes, durante y después, hasta que termines de caminar. Entonces, no tendríamos la oportunidad de trascender, porque lo que nos hace a nosotros crecer es el hecho de tener esa falsa sensación, porque yo siempre lo he dicho, que es una falsa sensación de que nosotros estamos naciendo, creciendo, desarrollándonos, evolucionando, envejeciendo y muriendo. Y voy a citar otra serie de televisión que en algún punto salió de HBO Max, que se llama Westworld, que hay una parte específica donde Westworld era un mundo donde supuestamente eran unos cyborgs que permitían que los seres humanos de esa época pudieran experimentar lo que no podían experimentar en la vida real. Pero estos seres de Westworld, que eran como unos robots, tenían una programación y casi que literalmente tú lo veías eran humanos. Pero al final de la primera temporada se rebelan. Y una de las protagonistas, que era esta actriz francesa que se llama Tandy Newton, que es una morena hermosa, y ella se está escapando de Westworld porque ya se rebelaron todos los androides. Y ella va caminando por la estación del tren con un iPad en la mano. Y cuando va caminando con el iPad en la mano, ella va tomando decisiones, y en la medida en que va tomando decisiones, el iPad va lanzando los comandos. Le va diciendo, tienes que caminar ahorita. Y ella de repente se queda mirando el iPad y dice, oye, ¿qué fue? Y tienes que montarte. Y llega un tren. Y llega el tren. Y se abre la puerta del tren. Y tienes que decidir si te vas a montar o te vas a bajar. O vas a regresarte por las escaleras y vas a regresar. El punto de vista filosófico ahí es el hecho de que realmente ella había sido programada para rebelarse, o realmente las decisiones que estaba tomando eran... Volvemos al inicio, o sea, está todo escrito, tenemos libre albedrío. Te cuento una más de Doña Olga, porque la amo a la vieja, y esto es un homenaje no escrito a su memoria. Saco mi ciudadanía italiana, estaba todo programado para en un futuro irme, me voy de vacaciones a Viña del Mar, por eso hicimos el programa de Viña y no contesto. Conozco una chica chilena y me enamoro, qué sé yo, hasta el tuétano, porque era una piba bellísima, no solo de afuera, sino de adentro. Mantenemos una relación epistolar. La piba me dice, mira, yo voy en serio. Dice, te pido por favor que si no vienes en serio, o sea, si no juegas en serio, no me dejes, ¿entendés? Porque no. Entonces voy con el corazón roto a Ñaoli, le digo, ¿qué hago? Porque estoy hasta la mano con esta piba. Me dice, mire, le esperan dos futuros a ustedes. Dice, el futuro con Italia está vinculado a la forma en que usted se va a mantener en el futuro. O sea, cómo se va a ganar la vida. Estudié y tuve los estudios que me permitieron, ¿no? Y ser profesor. Y al lado de esta chica, dice, va a tener muchas dificultades por insertarse en Chile y que se le espera una vida así. Dice, no se deje deslumbrar. Dice, pero el Tata Dios, dice, como es sincero el amor de los dos, el Tata Dios lo va a cumplir. Le decía así a Dios, el Tata Dios. No sé qué sería el Tata Dios para Doña Olga, ¿viste? Porque tenía espíritus aliados, tenía un lugar de poder en la montaña de San Juan. Yo pude llegar solamente. El Tata Dios lo va a compensar, me dice, en sueño. Bueno, a partir de ahí, yo tuve sueños, o más, lo que yo llamo más que sueños, con una vida paralela con esta piba. ¿Entendés? Soñaba que iba de San Juan a visitarla, que la cotejaba, que me comprometía, que me casaba, que teníamos hijos, que hacíamos una vida y que al final soñé mi final en esa vida paralela, con mí mismo en un lecho de muerte, rodeado como el protagonista de Interestelar, rodeado de hijos que yo no conocía y que estaban así. Esto sucedió a lo largo de años, Greg, te lo juro. Por Dios, o sea, me sucedió eso. Y fue tan fuerte. O sea, cuando soñé mi muerte al lado de esta chica de Chile, no volví a soñar nunca más con ella. Y fue tan fuerte eso, que eso lo pongo en uno de los personajes del Largo Regreso de Artemio Pérez. Es decir, un combatiente que está en Malvinas, en el Monte London,
y le comenta a través a la madre o a la hermana, no me acuerdo, ha dejado una novia en continente y le dice, mira, en sucesivas noches que llevo acá he soñado que me comprometo con Alicia, creo que se llamaba, tengo hijos. Fue muy fuerte y volqué esas dos, o sea, volqué eso en la novela, en esta novela en particular, porque nada, fueron de esas cosas, viste, que te suceden. Esta mujer, ¿no? Ña Olga, que te suceden una vez en la vida y que tenés pocas probabilidades de que te sucedan. Si querés le damos un cierre, hacemos una conclusión. Yo diría, para cerrar, ¿no?, que destino y libre albedrío son socios, no son enemigos. Es decir, el destino no es un dictador absoluto y el libre albedrío no es un poder eliminado, sino son dos fuerzas que coexisten y que nos permiten jugar con el equilibrio entre lo que la vida nos presenta y cómo decidimos enfrentarlo. Las ideas claves para esto, obviamente no vamos a cerrar ni agotar este tema, pero si damos tips para reflexionar es, no elegimos todo lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos entre ellos, lo que dice la Cábala. Lo que llamamos destino puede ser en realidad la manifestación de nuestro inconsciente, lo que dice Jan, y nuestras elecciones diarias son pequeñas piezas de un gran rompecabezas futuro, digamos. Y si aprendemos voluntariamente las lecciones, tal vez el destino no tenga que golpearlos tan fuerte. O sea, dos frases, ¿no? No soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser, que es lo que dice Jan. La luz siempre está ahí, pero depende de nosotros entenderla, que es lo que dice la Cábala o la Kabbalah. Y con eso cerraría. Fíjate una cosa importante, ya obviamente para ir cerrando el programa. Yo siempre he pensado lo mismo. El hecho de que no está escrito en piedra. Obviamente sí hay, es como una preconfiguración, un preset, sí, como dijimos en algún punto, desde el punto de vista del mazo de cartas que nos toca jugar. Yo lo voy a utilizar desde el punto de vista venezolano con el juego del dominó. Depende de las piezas que te tocaron, tú vas a poder desarrollar el juego de dominó. Si te tocaron los seises, vamos, estás lleno hasta los tuétanos, como decimos nosotros. Pero te toca jugar, o si te tocan 5 dobles, te toca jugar y tú ves cómo vas desarrollando la mano. Yo sí soy un ferviente creyente del pacto de almas. Yo lo digo de manera pública, obviamente este programa nace por la afinidad que yo había tenido con Armando en algún punto. Nos conocimos hace un par de años y es como si nos hubiéramos conocido toda la vida. De toda la vida. De toda la De toda vida. la vida. De verdad, o sea, hay un nivel de confianza súper alto, hay una hermandad natural que no ha sido forzada, o sea, no hay cosas, y que yo me siento tan cómodo al grado de que estoy hablando con una persona que no la conozco físicamente todavía, pero siento que la conozco desde hace muchos años. Entonces, por eso el programa está aquí. ¿Y a qué voy con esto? De que así me ha pasado con muchos. Es más, yo lo tengo que decir de manera pública. Mi pareja actual, en algún punto, cuando yo analizo, yo digo, yo pasé por un camino bien tortuoso cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en esta empresa del 2020 al 2021. Que obviamente no lo voy a hacer el cherry, no voy a decir el nombre, pero si yo no hubiera pasado por allí, no hubiera tenido la oportunidad y hubiera tenido otras posibilidades porque tenía otros elementos que me hubieran llevado a otro camino. Pero al pasar por allí específicamente, pasar por todo ese sufrimiento, por un error supuestamente, yo tuve la oportunidad de entrar a una sesión de Zoom cuando no me correspondía a mí y conocí a la que hoy es mi segunda pareja. Y en algún momento me lo dijeron, me lo susurraron al oído. Es ella. Entonces, sí existe, el destino existe, no está escrito en piedra, ¿ok? Tú lo puedes modificar,
tienes la posibilidad con las decisiones que tomas, y yo me he dado cuenta de eso a lo largo del tiempo, y ahora que soy más consciente en el nivel de conciencia que estoy, que es el servicio número 6, me he dado cuenta de que tienes la oportunidad de cambiar todo aquello, y lo puedes manifestar. Solamente tienes que saber cómo conducir bien este vehículo. Como yo siempre he dicho, si nosotros tenemos una mente consciente y una mente consciente, ese elefante gigante de 3 toneladas que es blanco, que representa tu mente inconsciente, puede ser conducida por el ratoncito que es tu mente consciente. Solamente tienes que darte cuenta que te tienes que montar encima del lomo del elefante, o te tienes que poner en la parte de atrás del elefante y llevarlo. Es una metáfora que utilizo mucho para que las personas se hagan responsables de lo que le nutren a la conciencia. Y si nos vamos un poquito más profundo, hablaríamos del género que en el campo de lo inconsciente y lo consciente, uno es de género masculino y otro es de género femenino, y se inseminan y hacen que la realidad aterrice. Pero nada, la conclusión es esa, que para mí los dos existen, el destino existe, el libre albedrío existe, pero tú en tu libre albedrío tienes que tomar las decisiones más coherentes que te lleven al lugar que te permita a tu alma trascender. Así que nada, agradecerle a todas las personas que han llegado. Y nos hemos extendido un poquito más en el tiempo, pero es que este tema realmente es apasionante y da para hacer muchísimos programas más, invitando a todas las personas a que se suscriban al canal, si han llegado aquí, le den like, den su opinión. Sé que muy probablemente, basado en las decisiones que hemos tomado, este programa sea bastante visto, que tengamos muchos comentarios, y de esa manera tenemos la oportunidad ahí de seguir creciendo y seguir dándole lo mejor de nosotros entre mates y arepas. Como siempre, se despide y se les quiere. Que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma, saluda a tu alma. Nos vemos la próxima semana. Se me cuidan. Namaste.